la mejor manera posible. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20 y 21. Libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20 y versículo 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Saúl respondió a Samuel: Ante bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, mas el pueblo del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Amén a la palabra del Señor. Meditaba estas palabras hace varias semanas y lo meditaba y lo leía una y otra vez y pedía al Señor que me alcance de su gracia, porque una de las cosas que siempre está en mi mente es esa preocupación de no hablar algo que esté fuera de la palabra del Señor, no ser un mal consejero, porque solamente acarrearía desgracia, desviaría al oyente, al pueblo del Señor. Por eso es la preocupación que hay en mí de poder trazar la palabra del Señor tal como está escrita, y no ser un mensajero que en vez que lo acerque a Dios, lo desvíe. Dios me guarde y lejos sea de mí todas estas cosas. Así que hemos leído la palabra del Señor, libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 20 y versículo 21. Nos habla del primer rey sobre Israel, o del primer rey que hubo en Israel. En aquel entonces, antes que Saúl tome el reinado, la palabra del Señor dice que no había rey sobre Israel y el pueblo hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Si bien nosotros leemos el libro de los jueces y podemos ver, hermano, que había hombres que juzgaban al pueblo de Dios, había hombres que guiaban al pueblo de Dios, teniendo esa visión, teniendo esa dirección de parte de Dios. Leemos, gloria a Dios, hermano, que el Señor también siempre estuvo al frente de su pueblo. Cuando Josué toma el mando y pasa el Jordán, antes de pasar el Jordán, Dios habla a Josué y dice, hermano, que el pueblo se santifique, y le dio instrucciones del que el arca vaya adelante del pueblo. El arca se posiciona delante del pueblo junto con los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando pisan el río Jordán por sí solo se abre y el pueblo de Dios avanza. Gloria a Dios. Y es allí donde empezamos a leer las victorias que el Señor le dio a su pueblo. Y aún en el libro de los jueces, si bien es un libro donde vemos el fracaso que muchas veces tuvo el pueblo de Dios por desobedecer, por apartarse, por darle la espalda al Señor, pero también vemos las liberaciones que el Señor, gloria a Dios, hizo a su pueblo a través de Gedeón, a través de Sansón, a través de Débora y a través de los jueces que juzgaron al pueblo de Dios en aquel entonces. Pero cuando moría aquella persona que juzgaba al pueblo de Dios, aquella persona que hacía la voluntad de Dios, cuando esa persona moría,
El pueblo como que quedaba a la deriva de nuevo y empezaba a apartarse y a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, pero si ellos supiesen que aunque no había un rey físicamente, gloria a Dios, estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos. Hermano, gloria a Dios, es allí donde el pueblo, hermano, estaba en desobediencia. Leemos allí en el libro de Ruth, capítulo 1, donde dice que hubo hambre en la tierra de Belén. Y en vez de que el pueblo pregunte cuál era el motivo, cuál era la causa, gloria a Dios, de que el pueblo esté pasando hambre, porque el salmista David dice: no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Gloria a Dios, pero el pueblo, en vez de acercarse y consultar a Dios qué es lo que estaba pasando, por qué motivo era lo que ellos estaban pasando, toma una familia la decisión de salir de Belén, gloria a Dios, e irse a los campos de Moab. Y es allí donde viene esa disciplina del Señor, porque si salimos de la presencia del Señor, hermano, como nos hablaba la palabra del Señor el día lunes, no va a venir bien, sino que va a venir mal sobre nuestra vida. Es allí donde muere, gloria a Dios, el hombre, el esposo de Noemí, mueren sus hijos, queda aquella mujer sola con sus nueras. Gloria a Dios, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, nos empieza a relatar la palabra del Señor, de que había una mujer que se llamaba Ana, y aquella mujer, hermano, era estéril. Pero empezó a clamar, empezó a orar a Dios en su angustia, en su tristeza, para que Dios le conceda un hijo. Y si Dios le concedía ese hijo, ella iba a dedicarlo a Jehová. Y el Señor escucha la oración, el clamor, el afligimiento de aquella mujer, y le concede un hijo y le pone por nombre Samuel, el último juez de Israel. Gloria a Dios. En aquel entonces el pueblo de Dios estaba, hermano, errado. El pueblo de Dios estaba alejado de la presencia de Dios. Un sacerdote que permitía que los hijos, hermano, pisoteen los sacrificios, pisoteen las cosas santas de Dios. Un sacerdote que permitía que los hijos hagan de la suya y saquen provecho allí de las ofrendas. El sacerdote Elí. Gloria a Dios. Hay palabra de Dios para el sacerdote Elí. El Señor había prometido que no faltaría varón que se siente en el trono. Pero el Señor le dice: nunca haga yo tal cosa, sino que honraré a los que me honran y a los que me tienen en poco. Gloria a Dios, el Señor se iba a hacer cargo. Hermano, el pueblo de Dios en medio de esa situación sale a la guerra contra los filisteos. El pueblo de Dios empieza a perder la batalla contra los filisteos. Y dice que los ancianos de Israel dicen: vamos a traer el arca de Jehová. Traen el arca de Jehová. Nosotros, como escuchábamos recién la alabanza, de que algunos piensan que la palabra de Dios es un amuleto de suerte, que vio que cuando nos encontramos en apuro, cuando nos encontramos con la soga al cuello, es ahí donde buscamos a Dios o pensamos de que Dios, hermano, nos va a ayudar, nos va a sacar a flote. Pero dice que el pueblo de Dios, los ancianos de Israel, dice: vamos a traer el arca. Y ellos pensaban que teniendo el arca de Dios las cosas se solucionaban. Ellos pensaban que trayendo el arca de Dios o estando el arca de Dios junto con ellos tenían la victoria asegurada. Y no es así, hermano. No es porque el arca esté, no, sino que el corazón del pueblo estaba alejado, el corazón del pueblo estaba engrosado, el corazón del pueblo estaba lleno de las cosas que al Señor le desagradaba.
El libro de Jeremías capítulo 7, si no me equivoco, el pueblo se gloriaba y decía, templo de Jehová es este. Y ellos estaban, hermanos, seguros, tenemos el templo y tenemos el arca y el Señor se manifestó en el templo y nos dio la victoria a través del arca. Pero, hermano, no se daban cuenta que ellos ya habían perdido la comunión con Dios. Los filisteos capturan el arca, el pueblo de Dios es vencido. No, gloria a Dios, voy a relatar tanto este pasaje, hermano, de que cuando el pueblo de Dios pierde el arca, pierde la presencia de Dios. Porque cuando uno no está en comunión con Dios, lo único que se pierde va a ser la presencia de Dios. Porque el enemigo anda como león rugiente esperando a quien devorar. La cuestión es que en medio de esa corrupción, en medio de esa, hermano, de esa separación que el pueblo tenía con Dios, en el templo estaba creciendo un joven, un varón que veía la contaminación que había en el sacerdocio, un joven que veía, hermano, la falta de temor, la falta de respeto, la falta de consagración en los sacerdotes mismos, porque los hijos del sacerdote Elí dice que hacían alevosías delante de la presencia del Señor. Los hijos del sacerdote Elí, hermano, dice que pisoteaban las cosas santas de Dios. Y Samuel veía todas estas cosas, pero Samuel no dejó que su corazón se contamine de estas cosas. Tal vez los hijos del sacerdote Elí le llenaban la cabeza. Tal vez los hijos del sacerdote Elí se le reían porque era el único que actuaba diferente, era el único que estaba allí al servicio de las cosas santas de Dios. La palabra nos habla que él se levantaba de mañana y abría las puertas del templo. Tal vez los hijos del sacerdote Elí, hermano, lo menospreciaban y lo tenían en poco y hacían burla de la forma que él, hermano, seguía el ministerio. Pero él, gloria a Dios, no abrió su corazón a estas cosas, sino que cada palabra que Dios le hablaba al profeta Samuel, él no permitía que la palabra de Dios caiga a tierra, sino que él las atesoraba, las guardaba. Hermano, y el profeta de Dios, el profeta Samuel, el último juez de Israel, en el capítulo 7 de Primera de Samuel, cuando el pueblo estaba, hermano, totalmente, gloria a Dios, oprimido por el enemigo, cuando el enemigo lo estaba rodeando, hermano, estaba a punto de dar gloria a Dios, la iniciativa como para destruirlo totalmente. El profeta Samuel dice, gloria a Dios, al pueblo, acercaos a mí. Y el pueblo se empieza a acercar y el profeta Samuel da un mensaje de parte de Dios. El profeta Samuel le dice, convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Y quitad los dioses ajenos, Astarot, y servid solamente a Jehová. Hermano, esas palabras, esa reunión que tuvo el profeta Samuel con el pueblo, bastó de que el pueblo se vuelva a Dios, de que el pueblo deje de hacer lo malo, de que el pueblo, hermano, nuevamente comience a servir a Dios. Pasaron los años, el profeta Samuel envejece, pone a sus hijos como jueces sobre Israel y el pueblo de Israel dice, se acerca en el capítulo 8. Samuel, tú has envejecido y tus hijos no tienen el mismo corazón que tú has tenido. Porque los hijos, hermanos, sacaban provecho. Los hijos, gloria a Dios, se dejaban sobornar. A los hijos estaban inclinados a la avaricia, al dinero. Y es allí donde vemos
que el pueblo de Dios desprecia al profeta de Dios, a ese profeta que le encaminó, a ese profeta que le hizo acercar nuevamente a Dios. El pueblo de Israel lo desprecia. El pueblo de Israel lo hace a un lado porque era una persona ya de edad, una persona anciana. Hermanos, pero cuando la persona tiene la presencia, la gracia, el Espíritu Santo, no importa cuántos años tiene, no importa si es un niño, no importa si es un joven, no importa si es una persona anciana, porque cuando esa persona abra la boca siempre va a tener palabra de Jehová para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y Samuel podía tener tal vez el cabello blanco. Samuel podía tener tal vez las piernas ya debilitadas por la edad que tenía. Pero lo que sabemos seguramente, con toda seguridad, de que Samuel cuando abría la boca tenía palabra de Jehová y hablaba al pueblo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, no despreciemos si es un niño, si es un joven, si es ancianito, si es de edad. No despreciemos, no tengamos en poco a los siervos de Dios. Solamente, gloria a Dios, oremos por el Señor, porque siempre va a tener palabra de Jehová para nuestras vidas. Samuel se entristece y dice, cuando escucha las palabras del pueblo de que la habían menospreciado, Samuel se presenta delante de la presencia de Dios y le cuenta a Dios lo que estaba pasando. Dios le responde, le dice, Samuel, haz lo que el pueblo te dice, porque así como ellos se han olvidado de mí, así desde el día que yo les saqué de la tierra de Egipto, desde el día que yo lo liberté, así de la misma manera que se han olvidado de mí, te han olvidado a ti. Haz lo que el pueblo te dice. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Por eso vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a ir haciendo una introducción para que podamos entender el mensaje lo más sobresaliente, hermano, para no leer toda la palabra. Pero dice en el capítulo 8, versículo 9, dice así: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gloria a Dios. El pueblo pedía rey y no se daban cuenta que Dios era el que reinaba sobre ellos. No se daban cuenta que el Rey de Reyes era el que reinaba. El Rey de Reyes era el que dirigía su vida. El Rey de Reyes era el que le fortalecía. El Rey de Reyes era el que salía a pelear por ellos, hermano. El Rey de Reyes era el que vencía a sus enemigos. El Rey de Reyes era el que salía al campo cuando ellos no tenían fuerza, cuando ellos eran pocos. Allí estaba el Rey de Reyes dándole la victoria. Pero el pueblo, gloria a Dios, pide rey, y el Señor dice en el capítulo 8, versículo 7, gloria a Dios, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Que el Señor nos guarde, hermanos. El libro de los Salmos dice, Jehová reina. Jehová reina. ¿Será que seguimos permitiendo de que Jehová reine sobre nosotros? Que Jehová reine sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mis manos, sobre mi mente, sobre mis ojos, mi boca, mis pies. ¿Será que el Señor reina sobre mis miembros? ¿Que el Señor reina sobre mi cuerpo? El apóstol Pablo decía, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, porque muchas veces el pecado es el que reina
y hace, hermano, que nosotros obedezcamos con nuestras manos, con nuestros pies. ¿De qué manera? Tomando cosas que a nosotros no nos pertenece. El pecado reina en nuestras manos. Yendo a lugares desagradables, el pecado reina sobre nuestros pies. Hablando cosas que no edifican y hablando cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, el pecado reina sobre nuestra boca, nuestra lengua. Mirando cosas, el pecado reina sobre nuestros ojos. Pensando cosas, el pecado reina sobre nuestra mente. Pero que el Señor nos ayude a poder decir: Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Señor, yo no quiero que reine, gloria a Dios, el pecado. Quiero que reine tú sobre mi vida, Señor. El pueblo pide rey. El Señor da, gloria a Dios, respuesta a Samuel y le dice: van a tener rey. Pero dale a conocer lo que el rey va a hacer con ellos. Decirle que el rey tomará sus diezmos, que el rey tomará sus hijos, que el rey tomará las primicias de sus ganados, que el rey tomará sus hijas. Decirle, gloria a Dios, que el rey tomará sus campos para sustentar, gloria a Dios, el reinado y el ejército del rey. Estas cosas ellos no hacían cuando el Señor reinaba sobre ellos. Al pueblo no le interesó, dice: no, nosotros queremos rey. Y Samuel dice: bueno, rey van a tener. Capítulo 9. Había uno de los hijos de la tribu de Benjamín, Saúl, un muchacho hermoso, el más hermoso de los hijos de Israel, alto. Dice que, gloria a Dios, los hijos de Israel le llegaban al hombro. Estaba en busca de las asnas perdidas junto con el criado. Después de mucho andar, de mucho caminar, fueron a consultar al profeta. Y como Samuel, a pesar de que era viejito, tenía esa comunión con Dios, Dios le dijo: Samuel, va a venir un muchacho hacia ti. Ese es el que yo voy a elegir, o el que elegí como rey sobre Israel. Era viejito, hermano, pero no perdía la comunión con Dios. Había presencia de Dios en Samuel, y el pueblo lo desechó al siervo de Dios. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Saúl, un varón que era el más pequeño de la tribu de Benjamín, que era tal vez el que lo tenían en poco, el que nadie se acordaba, haciendo referencia a nosotros en este tiempo, porque nosotros éramos lo más pequeño, lo más poco, lo menospreciado por la sociedad, los maldecidos por la sociedad, porque algunos estaban en el alcohol, otros estaban en la drogadicción, otros estaban, hermano, en la delincuencia, otros estaban con el hogar destruido, el matrimonio destruido, viviendo, gloria a Dios, perdidamente. No valíamos nada para la sociedad, deseaban la muerte para nosotros, pero el Señor nos sacó, gloria a Dios, del estiércol del pecado y nos trajo a su presencia. Eso es lo que hizo Dios con Saúl. Era el más pequeño, el más insignificante, pero el Señor lo levanta al trono, lo pone como rey sobre Israel. El profeta de Dios, Samuel, unge a Saúl como rey de Israel y le entrega profecías. Cuando lo despide, dice: vas a encontrar a dos varones que te van a decir de las asnas. Y dice que cuando Samuel despide a Saúl, estas palabras se cumplieron. Hermano, porque cuando Dios habla, cumple. Porque Él no es hombre para mentir. ¿Cuántos profetas o se dicen ser profetas en este tiempo
que salen hablando cualquier cosa que está fuera de la palabra, que está fuera de la voluntad de Dios. Cosas que solamente suben en sus pensamientos, en sus corazones. Cosas, hermano, que imaginan, pero realmente no viene respaldado por el Señor. Pero Dios habla a través del profeta Samuel a Saúl lo que le había de acontecer. Saúl sale de delante de la presencia de Samuel, encuentra a estos dos varones y le dice: las asnas que estaba buscando se han encontrado, pero vuestros padres están preocupados por vosotros. Camina un poquito más y se cumple la otra palabra de Samuel, que iba a encontrar 3 hombres que subían a Betel. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 panes y otro una vasija de vino. Una enseñanza tan grande en estos versículos, porque Betel significa la casa de Dios. Y dice que estos varones llevaban o se iban hacia Betel y cada uno llevaba algo en sus manos. Uno llevaba 3 cabritos, que representa la fornicación, al engaño, al adulterio. Hermano, porque se usó cabrito cuando Jacob engañó a su padre. Se usó cabrito, gloria a Dios, cuando este varón había pecado, se había acostado con su nuera. Pero había otro varón que llevaba 3 panes, que es símbolo a la palabra de Dios. Había otro varón que llevaba una vasija de aceite, que es símbolo a la alegría, al Espíritu Santo. Y dice que uno de esos varones entrega 2 panes a Saúl, dando a entender de que Saúl empezó a entrar en la parte espiritual. Saúl empezó a tener experiencia con Dios. Saúl empezó a tener la palabra de Dios en su vida. Camina un poquito más y se encuentra con los hijos de los profetas. Y de repente dice que el Espíritu Santo cae sobre Saúl y Saúl fue mudado en otro hombre y empieza a profetizar con los hijos de los profetas. Grande fue el asombro que hubo en el pueblo de Dios, que salió un proverbio, hermano, y dice ese proverbio: Saúl entre los profetas. Saúl profetizando, Saúl dando mensaje de parte de Dios. Hermano, Saúl empezó a experimentar la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios empezó a cambiarlo, empezó a transformarlo. Saúl empezó a sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Saúl, gloria a Dios, no era ya una persona que estaba buscando asna. Era una persona que estaba experimentando la presencia, la gracia, el Espíritu Santo. Una persona que había recibido los panes, que había recibido la palabra del Señor. Una persona que ya empezó a moverse bajo el ambiente espiritual. Gloria a Dios. Capítulo 11 dice que descendieron los amonitas a los de Jabe. Y como los de Jabe no tenían fuerza, como los de Jabe, hermanos, estaban indefensos. El pueblo de Jabes pidió que haga alianza a los amonitas con ellos. Y los amonitas le dicen: vamos a hacer alianza, pero vamos a hacerlo con una sola condición: que cada uno saque su ojo derecho. Y como no había quien lo defienda, como no había quien pelee por ello, dice que los de Jabes le dijeron: danos un tiempo, vamos a ver quién va a salir a defendernos, quién va a salir a pelear por vosotros, y si no sale nadie, haremos lo que ustedes dicen. Hermano, y estas palabras dice que empezó a correr en medio del pueblo, de que el enemigo estaba haciendo afrenta, de que el enemigo estaba oprimiendo, de que el enemigo lo estaba acechando.
de que el enemigo, gloria a Dios, estaba, hermano, maltratando al pueblo de Dios. Y dice que cuando el pueblo de Dios escucha estas palabras de que el enemigo acechaba, de que el enemigo venía ganando territorio, empieza a gritar, empieza a largar un clamor. Y allí, como venía Saúl ya bajo la presencia del Espíritu Santo, como ya venía caminando, gloria a Dios, con esa gracia, escucha el clamor del pueblo y dice: ¿qué es ese clamor? ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el que está gritando? Y le cuentan a Saúl lo que estaba aconteciendo en medio del pueblo. Y dice que en ese momento el Espíritu de Dios desciende sobre él, hermanos. Porque eso también es lo que tiene que tener un hombre de Dios. Cuando ve que el enemigo está oprimiendo a su hermano, cuando ve que el enemigo está maltratando a su hermano, cuando ve que el enemigo, gloria a Dios, está ganando territorio sobre la iglesia, hermano, y empieza a escuchar el clamor de aquel que está llorando y de aquel que se está doliendo y de aquel que está viendo que el enemigo está maltratando y está haciendo daño, es allí donde el siervo de Dios tiene que estar. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo está orando, el pueblo está clamando, está gritando, el pueblo está, gloria a Dios, gimiendo. Es porque el enemigo le está maltratando, el enemigo se está acercando. Y es allí donde dice que desciende el Espíritu de Dios sobre Saúl y Saúl se llena de ira. Y dice: voy a pelear por Israel, voy a pelear por la iglesia, voy a pelear por mis hermanos. Y en aquel entonces, hermano, el pueblo de Dios estaba dividido. El pueblo de Dios, gloria a Dios, estaba totalmente dividido. Una tribu por acá, gloria a Dios, unos cuantos por allá. Por eso el pueblo estaba atemorizado, porque no había ejército para pelear. Y cuando recibe el Espíritu Santo, la presencia de Dios, Saúl dice que, guiado por el Señor, agarra un animal y lo hace pedazo y envía una parte de ese animal en el lugar donde se encontraba el pueblo de Dios. Y dice: denle este mensaje al pueblo de Dios, que así serán despedazados vuestros animales, aquel que no se presenta para pelear contra los amonitas. Y dice que el pueblo, hermano, se reunió como un solo hombre. El rey Saúl siendo usado por Dios para unir al pueblo de Dios. Y esa es la visión, esa es la dirección que tiene que tener los siervos de Dios hoy en día. Cuando ve, hermano, gloria a Dios, que el enemigo está avanzando sobre el pueblo, sobre la iglesia, cuando ve que el enemigo está dañando, es ahí donde se tienen que levantar los siervos de Dios. Y él tiene que empezar a interceder y tiene que empezar, gloria a Dios, a orar y a clamar para que el enemigo retroceda, para que el enemigo no dañe a la iglesia, para que el enemigo no dañe a los hermanos, para que los hermanos se levanten, para que los hermanos gloria a Dios, se unan, para que los hermanos, gloria a Dios, hermanos, estén orando, clamando al Señor. Pero hoy, totalmente en contra de lo que se está viendo, porque algunos que están al frente solamente se preocupan por ello mismo. Porque a algunos que están al frente solamente le interesa su bien económico. Porque a algunos que están al frente solamente se interesa su estatus social. Y ni siquiera interceden por el pueblo. Ni les interesa de que el pueblo esté sufriendo. Ni les interesa de que el enemigo esté matando al pueblo. Pero el Señor reprenda en esta noche, hermano, y que se levante siervo que cuando escuche que el pueblo está clamando por causa del enemigo, se levante y empiecen a batallar todos juntos. El pueblo se reúne como un solo hombre y Dios le da la victoria al pueblo a través de Saúl. Dice que de los amonitas no quedaron dos juntos. Hermanos,
El enemigo está dañando la iglesia. El enemigo quiere matar a la iglesia. El enemigo está trayendo un daño terrible a la iglesia. Así como los amonitas querían que se saque el ojo derecho, el enemigo está sacando la visión espiritual a la iglesia. Y no estamos para pelear entre ministerios. No estamos para pelear entre pastores y evangelistas. Estamos para pelear contra los amonitas que quieren sacar la visión espiritual a la iglesia, que quieren destruir a la iglesia. Por eso que en esta noche el Espíritu Santo descienda con poder sobre cada siervo y pueda levantarse para pelear por los hermanos. El pueblo de Dios tiene la victoria, hermano. En el capítulo 13, gloria a Dios, capítulo 12, perdón, el Señor habla nuevamente al pueblo a través del profeta Samuel y le da a conocer ciertas cosas de que el Señor, hermano, se sentía dolido de que el pueblo lo había abandonado porque habían escogido rey. El pueblo se da cuenta que había pecado. El pueblo se da cuenta de lo que había hecho. Y el Señor se manifiesta a través de la oración del profeta Samuel, el viejito, el que tenía la cabeza blanca, el que se movía tal vez con ayuda de otro, el que el pueblo había despreciado. Ese mismo hombre clama a Dios y dice: Señor, envía truenos de los cielos para que sepan de que tú eres Dios. Y empezó a clamar el viejito, hermano, y Dios empezó a manifestar con trueno. Y el pueblo dice que tuvo temor de Dios y de Samuel. El profeta Samuel dice: grande es la misericordia del Señor. Aunque hayan escogido rey, si ustedes obedecen a Dios, si ustedes no se apartan de la palabra de Dios, Dios va a estar con vosotros. Pasa el tiempo, Saúl ya gobernando 2 años sobre Israel, se levanta para hacer la guerra a los filisteos. Ataca una guarnición de los filisteos se reúnen para combatir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermano, en Gilgal empieza a sentir temor, empieza a temorizarse. Dice que Saúl estaba en Gilgal y el pueblo estaba detrás de Saúl temblando. Y es ahí donde empieza la decadencia de Saúl. Un varón que había experimentado la presencia del Espíritu Santo, un varón que había sentido el mover de Dios en su vida y había unido al pueblo de Dios que estaba dividido y le había dado la victoria a través de su vida al Señor, empieza la decadencia. Dice en el capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Cuando el profeta Samuel lo unge a Saúl como rey, Samuel dice: después de estas cosas sube a Gilgal, espérame 7 días hasta que yo llegue y sacrificaremos juntos a Dios.
el pueblo filisteo empieza a oprimir al pueblo de Dios. Pasó un día allí Saúl junto con el pueblo en Gilgal. Pasó 2 días, 3 días, 6 días, 7 días. Samuel no venía. Y el pueblo empezó a desertarse. El pueblo empezó a desertarse. La palabra desertar quiere decir esto: soldado que abandona su bandera o su obligación o su ideal. El pueblo empezó a abandonar al rey Saúl. El pueblo empezó a abandonar al rey Saúl. ¿Y saben lo que hizo el rey Saúl? Dejó de lado la palabra de Dios que le había hablado el profeta Samuel. Y como vio que el pueblo se les iba, dice: tráigame un animal. Lo empezó, gloria a Dios, a preparar para ofrecerlo en holocausto. Y cuando estaba allí, gloria a Dios, ofreciéndole, llega el profeta Samuel. Hermano, tanta profundidad hay en este versículo. Muchas veces el pueblo, la iglesia, los jóvenes empiezan a irse porque muy dura la palabra. Empiezan a irse porque muy antiguos son los signos. Empiezan a irse porque muy antiguas son las alabanzas. Empiezan a irse porque uno se viste, parece viejo, parece vieja. Somos jóvenes, los tiempos van cambiando. Y el pueblo quiere ciertas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y empieza a dejar uno y empieza a dejar el otro. Y el que está al frente dice: no, el pueblo se me va. Vamos a cambiar los himnos, vamos a escuchar algo movido. Algo de este tiempo para que los jóvenes no se vayan, para que los jóvenes puedan quedar, puedan venir. El pueblo se empieza a ir porque, bueno, se trata de tener la casa de Dios como la palabra de Dios manda. Porque, hermanos, el Señor se quejó cuando anduvo sobre esta tierra porque vio que la casa de Dios era un centro comercial. Y el Señor le dice: mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. No, pero el templo es muy aburrido. Vamos a poner ciertas cosas. Y hoy en día en las iglesias hay hasta cine, hermano. Hay hasta cines. Y el pueblo se empieza a ir. Y el que está al frente dice: no se deserten, no me abandonen, no se vayan. Y ya empieza a cambiar lo que es los himnos por algo más moderno. No se vayan. Y ya empiezan a cambiar la palabra del Señor por cuentitos, por filosofías. Y dejan de lado la palabra del Señor. No, pero se visten muy antiguos. Bueno, no se preocupen, vengan como ustedes quieran, como sientan. Y ya empiezan a cambiar para que no se vayan. Por eso hay multitudes muchas veces, hermano. ¿Por qué? Porque son iglesias o puntos de reuniones acomodados al pensamiento de la persona. Saúl deja de lado la palabra de Dios. Desciende el profeta Samuel y le dice: ¿qué es lo que has hecho?
Si cumplías la palabra de Dios, tu reino sería permanente. Pero por cuanto has desobedecido, has dejado la palabra del Señor, tu reino no será permanente. Hermanos, y hay algo que me conmovía cuando leía todos estos pasajes, porque al hacer estas cosas, Saúl siempre pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice en el capítulo 13, versículo 12, fíjese cuando el profeta Samuel viene y le dice: Saúl, ¿qué hiciste? ¿Dejaste de lado la palabra de Dios? ¿Desobedeciste? ¿Tuviste en poco la palabra de Dios? Fíjese, hermano, lo que responde el rey Saúl. Capítulo 13, versículo 12. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y esto es lo que Dios me hablaba. Vamos recién entrando a los versículos que leímos. Cuando la persona desobedece, cuando la persona empieza a aflojar, cuando la persona empieza a ser permisivo en ciertas áreas, porque Saúl aflojó, vio que el pueblo se le iba, vio que el pueblo le abandonaba, vio que el pueblo le dejaba solo. Empezó a aflojar y empezó a hacer cosas que estaban fuera de la palabra de Dios. Llega el profeta Samuel con una reprensión, haciéndole saber lo que él hizo. Y él, fíjese lo que dice: no, yo me dije que los filisteos descenderían contra mí en Gilgal y yo no ofrecí el favor a Jehová. Por eso yo me esforcé. Yo me esforcé, Samuel. Yo me esforcé de alabar a Dios. Me esforcé de presentar esta ofrenda a Dios. Yo lo hice, Samuel. ¿Cuántas personas, que Dios nos guarde y nos ayude, están pensando que están haciendo la voluntad de Dios y no es así, hermano? ¿Cuántas personas que están liderando, que están al frente, están pensando que están siguiendo la sana doctrina, la senda antigua? Y no es así, porque han empezado a permitir ciertas cosas para que el pueblo no se vaya. Han empezado a cambiar la palabra de Dios. Han empezado, hermano, a desviarse y están confiados de que están en la sana doctrina, de que están en la senda antigua, de que están haciendo la voluntad de Dios. Y hasta se glorían y hablan en contra de otras iglesias. Y hasta se glorían y hablan en contra de otros pastores. Por eso me conmovía tremendamente cuando leía que el rey Saúl, a pesar de que el profeta Samuel estaba señalando lo que había hecho, dice él: no, Samuel, yo me esforcé, hice algo bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Es terrible esto. Es terrible. Empecemos a analizar. Empecemos a pensar. Cuando el Señor hablaba estas palabras, cuando el Señor anduvo sobre la tierra y empezó a hablar estas palabras, los discípulos se acercaron y le tocaron tal vez el hombro ahí: Señor, afloja un poquito porque el pueblo se te está yendo. El pueblo te está abandonando, las multitudes, el Señor te está abandonando. El Señor dice: ¿quieren irse vosotros también? Y Pedro: Señor, ¿dónde iremos?
si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Saúl vio que el pueblo lo abandonaba y empezó a aflojar. Empezó a permitir. Y así, dejando la palabra de Dios de lado, él seguía gloriándose de que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pensamos que hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros pensamos que obedecemos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros pensamos que el servicio que estamos haciendo a Dios supuestamente está bien? Y como dije recién, hasta tenemos muchas veces el coraje de hablar y llenarnos la boca hablando de que aquel está mal y aquel está mal y nosotros somos lo verdadero y la doctrina nuestra es la única y la iglesia es la única. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso el mensaje central, cuando Saúl le dice a Samuel, capítulo 15, versículo 20, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. La ordenanza del Señor para el rey era: Saúl, levántate, junta al ejército y ve en contra de Amalek, un pueblo que ha traído daño al pueblo de Israel allí en el desierto, no le dejó avanzar. Levántate, destruye a Amalek, destruye niños, destruye animales, mujeres, los que maman, no deje nada, destruye, destruye. Se levanta el rey Saúl junto con su ejército y se acerca al pueblo y le dice: mira, rey, esta ovejita está gordita, son mejores de la que tenemos allá en Israel. Vamos a dejar algunas para ofrecer a Dios. Qué buena idea que tuviste. Sí, me parece bien, me parece perfecto. Y es ahí donde Saúl, hermano, empieza a ser permisivo. Empieza a permitir cosas. Que Dios nos ayude. Porque muchos se pueden levantar, venir al siervo. Siervo, mire esto. Si lo hacemos de esta manera, seguro que van a venir. Si cambiamos la forma de culto, seguro. Si cambiamos los himnos, si cambiamos las alabanzas. Si empezamos a hacer estas clases de reuniones especiales y esto y lo otro. Hermanos, hoy en día sale reunión de cada tipo. Y hasta muchas veces las reuniones que se hacen no es el fin para que la iglesia sea edificada, sino que es el fin recaudar. Sacan reuniones de lunes a lunes, pero lo único que está en su cabeza es la plata. Es recaudar, es vender. Y vienen con eso. Y Saúl se empieza a endulzar. Sí, tenés razón. Y bueno, y empieza a seleccionar las ovejitas, dejando allí la palabra de Dios de lado. Y lo ve al rey de Amalek, también le perdona la vida. Algo tan profundo también hay en estos versículos.
Porque Amalek, el rey de Amalek, los habitantes de Amalek representan a lo carnal, representan al pecado. Y cuando Dios dice que destruya, que mates todo lo carnal, lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Porque muchas veces pasamos por alto a cosas tan pequeñas y empezamos a hacer un equilibrio, por decir así, o una comparación. Sí, hermano, yo miento. Son mentiritas piadosas que yo hago, pero fíjese aquel anda haciendo de la suya. Tiene esto, tiene lo otro, roba en el trabajo. No me venga a comparar con aquel. Lo que yo hago, nada que ver. Y empezamos a mirar los errores. Si el error de aquel es más grande, yo soy más santo. No. Que el Señor nos ayude a poder ver la santidad que vio el profeta Isaías, hermanos. Que cuando el profeta Isaías ve la santidad, la gloria de Dios, él dijo: ay de mí, hombre muerto soy, porque he visto a Dios siendo yo un varón de labios impuros, estando en un pueblo de labios impuros. Voy a morir porque la santidad que veo no tiene comparación con la mía. Soy un gusano, soy un trapo de inmundicia, soy un hombre tan insuficiente, tan faltante, soy un hombre pecador. Por eso, hermano, cada día no comparemos nuestra santidad con la santidad del hermano. Comparemos nuestra santidad con la santidad del Señor, para que cada día digamos: Señor, me falta, Señor. Y dice que Saúl deja al rey de Amalek, deja a los animales, deja a los niños. Y se acerca el profeta Samuel. Samuel empieza a escuchar balido de vacas. Y cuando Saúl lo ve a Samuel, sale contento y abrazándole tal vez. Y sale gloriándose. Dice: Samuel, he cumplido lo que Jehová me ha mandado. Y Samuel le dice: ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que mis oídos están escuchando? Hermanos, y muchas veces nos gloriamos. La doctrina que nosotros tenemos acá, hermano, servimos al Señor, predicamos la palabra. Aquellos son unos pecadores, aquellos han abandonado la doctrina. Aquellos son unos rebeldes. Aquellos son unos hijos del diablo. Hermano, que el Señor nos ayude. A mí me agarra tanto temor expresarme de esa manera. Y que Dios me guarde. Gloria a Dios. Y el Señor es testigo, nunca ha salido de mi boca tratando a los hermanos de esa manera. Porque aunque Saúl había pecado, el rey David dice: yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Señor, hacete cargo, aunque él desobedeció, aunque él está mal delante de tu presencia, aunque tú le desechaste, Señor, pero yo no voy a herirlo, yo no voy a levantar mi mano, Señor. Tú vas a hacer tu justicia, tú vas a hacer, Señor, la venganza sobre este varón, pero guárdame a mí, Señor, de levantar mi mano contra tu ungido. Gloria a Dios, hermano, que el Señor nos ayude. Pero algunos se glorían y dicen: no, nosotros predicamos la palabra, nosotros tenemos la verdadera doctrina. Aquellos son unos rebeldes, unos desobedientes, y empiezan a tirar tierra. Que el Señor nos guarde. Pero eso hizo el rey Saúl. Gloria a Dios. Dice Samuel: yo cumplí la palabra de Dios, yo obedecí la palabra de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo como el Señor me dijo, yo soy único. Y Samuel dice: pero Saúl, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? No, Samuel, no fui yo, fue el pueblo. El pueblo fue yo no fui.
Que Dios nos ayude, hermano. La hora avanzan tan rápido. Pero Dios nos ayude. Dios nos ayude. Aquellos que estamos, gloria a Dios, trabajando en la obra, en el ministerio. Hermanos, si vemos que el pueblo empieza a desertarse, espere la palabra de Dios. No se mueva, no nos movamos. Esperemos la palabra, esperemos la voluntad del Señor. Porque si el Señor habló, Él va a cumplir. Gloria a Dios. Aquellos que han recibido un llamamiento, aquellos que han recibido la palabra del Señor, no cambie el mensaje. No cambie, gloria a Dios, su santidad. No cambie, hermano, gloria a Dios, por ciertas cosas. No seamos permisivos. No nos gloriemos que hacemos la voluntad del Señor cuando en realidad no lo estamos haciendo. Porque dentro de la iglesia hay cuantas cosas que hemos permitido. O tal vez hablamos de santidad y tratamos de tener la iglesia de la mejor manera posible. Pero dentro del corazón hay odio, hay rencor, hay divisiones, hay enemistades. No lo puedo ver al hermano, a la hermana. Y hay predicaciones, hermano, bajo la ira, bajo el enojo. Pero no, yo estoy predicando, yo voy a predicar la palabra del Señor. Pero hermano, la intención que tiene que haber en nuestro corazón cuando predicamos la palabra del Señor es que el hermano y la hermana recapacite, se pueda volver, pueda entender que Dios le está llamando, de que Dios le está, gloria a Dios, dando una oportunidad, de que Dios le ama, de que Dios no quiere que se pierda. Ese mensaje que daba el profeta Jeremías y decía: ¿para qué querés morir, oh casa de Israel? Convertíos a Jehová. Dios no quiere la muerte del impío, no quiere que el impío, gloria a Dios, se pierda, sino que quiere que se arrepienta, que se vuelva de su mal camino, que sirva al Señor. Ese es el fin, gloria a Dios, hermano, que tiene que haber en nuestro corazón cuando predicamos un mensaje duro. No tiene que ser, gloria a Dios, el fin de destruir, el fin de desanimar, el fin de que se cierren las puertas, no, sino que el fin de que recapacitamos y volvemos a la presencia del Señor. Pero hay cuantas cosas que se mezclan en la mente, en los corazones, y lo hacemos de tal manera que no es agradable delante de la voluntad de Dios, pero nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor. Eso sí, el rey Saúl. Dios nos ayuda, hermano. Por eso cuando venía caminando y cuando estaba en el trabajo, meditaba estas palabras. Gloria a Dios. Y pensaba cómo titular el mensaje, porque es un mensaje, hermano, muy profundo. Y miraba y decía: obedecer la palabra de Jehová, pero dentro o según nuestra voluntad. Porque muchas veces obedecemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos dentro de su voluntad, de su perfecta voluntad, sino que supuestamente obedecemos la palabra de Dios, pero terminamos haciendo nuestra voluntad. Hermano, por favor, a los que están del otro lado, vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor. Vamos a estar pidiéndole que no queremos otro rey. No queremos que reine nadie más sobre nosotros. Solamente, Señor, reina tú sobre mis ojos, mis labios, mis manos, mis pies, mi mente, mi cuerpo. Reina tú, Señor. No quiero otro rey, Señor. No quiero que nadie más reine sobre mi vida. Solamente quiero que tú reines, Señor. Señor, no quiero cambiar. Aunque el amigo, la amiga me deje, se aparte, Señor, y aunque diga que soy medio raro, media rara, y aunque diga que soy medio viejo, media viejo, te quedaste en el tiempo, o sos re antiguo, no quiero cambiar, Señor.
aunque me dejen, yo no quiero cambiar, quiero esperar en tu promesa, en tu palabra, Señor. Oramos al Señor, nuestro hermano Jonathan allí, gloria a Dios del otro lado, si no puede hacer una oración al Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos todos orando. Creo que la palabra ha sido muy clara en esta noche. Estamos sintiendo la presencia de Dios aquí en el estudio. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Y vamos a estar clamando por todos aquellos primeramente que están frente a la obra, pastores, evangelistas, siervos del Señor. Gloria a Dios. Estamos orando. Gloria a Dios. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia. Estamos delante de tu presencia, Padre. Hemos oído tu palabra, Dios del cielo, Padre de la gloria, y sabemos que ella no volverá atrás vacía, Padre. Señor, tú la enviaste con un propósito, Señor amado, en esta noche. Y queremos clamarte, Dios del cielo, Padre, para que nadie más reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, sino solamente tú, Padre. Y que tu palabra, Señor, pueda morar en nuestros corazones. Te pedimos, Dios del cielo, te clamamos a ti. Por aquellos pastores, Señor, por aquellos que están enfrente a una obra, Dios mío. Padre de la gloria, Señor, tu palabra dice, compra la verdad y no la vendas. Señor, Dios del cielo, que tú nos ayudes, Señor, ayudes a cada siervo, Padre, a no desviarse de tu palabra, Señor. Y si alguno, Señor, se está apartando de tu palabra, Dios mío. Pablo decía, Señor, el apóstol Pablo decía que si él agradaría a hombre, no sería un siervo tuyo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, queremos agradarte a ti, Dios mío. En esta noche, Padre, obra en el corazón de cada siervo tuyo, Padre, que se puedan volver a ti, Dios del cielo. Quita todo miedo, Señor, todo temor al hombre, Dios mío, sino que puedan obedecer tu palabra, Dios, solamente. Toca lo más profundo del corazón, quebranta a aquellos siervos, Padre, que quizás se están dando cuenta que se estaban alejando de ti, Dios mío. Que en esta noche, Dios mío, puedan tomar esa decisión, Señor, de volverse a ti, Padre amado. Oh Dios del cielo, y puedan mirar primeramente por tu rebaño. Puedan mirar primeramente por tu iglesia, por tu pueblo, Padre. Porque tú pagaste un alto precio, Señor, por todos nosotros. Fuiste a la cruz del Calvario, Dios mío. Por todas nuestras vidas, Señor. No fue el hombre, Señor, sino tú. Pero ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios del cielo. Reina en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre amado. Tú eres quien escudriña la mente y el corazón. Llega en esta noche, Padre, hasta el último rincón de esta tierra, Padre, a través de esta transmisión, Señor, de esta plataforma, Dios mío. Oh, haz volver, Señor. Ayúdanos a pararnos en los caminos, Padre. Y preguntar, Señor, por las sendas antiguas, Dios mío. Tu palabra tiene poder, Señor, para hacer volver, Señor, aquel que se está apartando, Señor, y aquel que se ha apartado, Señor, de tu camino, de tu palabra, Dios mío. Obra en esta noche, Dios del cielo, te clamamos, te imploramos a ti, Dios mío, Señor. Que seas tú obrando, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, rompe cadenas, Señor, en esta noche. Oh Dios mío, mira las divisiones que hay en tu iglesia, en tu pueblo, Padre. Somos testigos, Señor amado, Padre, de todo lo que está aconteciendo, Señor. En tu iglesia aquí en esta tierra, mira cuántos se están dividiendo, Padre. Mira cuántos están creciendo, Señor amado, que van por buen camino, Señor. Pero ayúdanos, abre nuestros ojos, Señor amado, Padre, para que podamos entender que estamos lejos de ti, Señor. Porque tu palabra nos enseña, Señor, a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, Señor amado. Ayúdanos a no estar en lugar de juez, Señor amado, Padre, sino como dice tu palabra, que si hallamos a alguien en falta, podamos restaurarle con espíritu de mansedumbre, Señor. Obra en esta noche, quebranta los corazones de tu siervo, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Y haznos volver, Señor. Haznos volver a tu camino, haznos volver a tu palabra, Dios mío, en esta noche, Señor. Te lo rogamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
nada te sorprendió.